Bien. Otra de las cosas que creo que me ha hecho un poco particular mi andar en la cultura y las artes es que no vengo de una familia dedicada a la cultura. En mi familia hay médicos, ingenieros y las mujeres regularmente se dedican al hogar. Esto hizo que mi tránsito en la cultura siempre fuera un poco traduciendo un mundo que no me era propio. Y creo que eso ha marcado una diferencia también en la manera en la que he ido construyendo por una parte de mi carrera, por supuesto, dentro del sector público, fuera del sector público, pero también en la manera en la que he terminado comprendiendo la cultura y las artes bajo ciertas preguntas muy concretas que siempre tienen que ver con las personas. En este caso, para mí, al volver a un museo, al estar en un museo además que es tan entrañable para mí, estuve en el taller de conservación y restauración del Franz Mayer hace 15 años, fue el primer museo al que supe a qué me quería dedicar, fue el museo por el cual dejé Jalisco, que era el sitio donde yo nací y crecí, para dedicarme a lo que quería hacer. Al volver, la pregunta continuaba siendo cómo he tenido los últimos años que tiene que ver qué vamos a hacer con el futuro del pasado. ¿Qué hacemos desde estas especialidades históricas donde estamos hablando de patrimonio cultural y de la singularidad técnica y la riqueza material y la vastedad identitaria? ¿Qué hacemos para que eso de verdad tenga futuro y para que signifique para las siguientes generaciones y para que logremos dar el salto de ser las instituciones que fuimos a las instituciones que queremos ser, pero muy especialmente las instituciones que necesitamos las personas hoy en día? Sí, pensamos que últimamente hablamos mucho de la naturaleza incluyente de los museos y que ha sido algo cotidiano, como el decir, bueno, debemos de ser más incluyentes y generar diálogo, pero vemos en nuestra naturaleza misma, es decir, en nuestro ADN, que en realidad el museo nace siendo una institución que era exclusiva. Cuando surgen estos primeros gabinetes de seguridad, de curiosidades, incluso eran colecciones privadas o colecciones universitarias que se comenzaron a abrir al público y que poco a poco algunas personas podían acceder a este mundo de maravillas. Pero en realidad, cuando se forman, en ningún momento se piensa que estas instituciones vayan a ser para todas las personas, ¿no? A mí me parece muy singular cuando vemos los estatutos y las reglas con las que se forma el Museo Británico, que mucha de la literatura lo consideran el primer museo que tuvimos en el mundo. En realidad hubo varios antes, varios intentos, pero eran más, digamos, una galería, porque no eran tampoco un proyecto estatal. Cuando vemos los estatutos con los que se funda en 1759, dice de manera explícita, este museo, aunque está destinado principalmente a la consulta de eruditos y estudiosos, tanto nativos como extranjeros, en sus investigaciones sobre las diversas áreas del saber, es un establecimiento nacional, fundado por la autoridad del Parlamento. Es decir, es una instancia nacional, pero que en realidad se forma para los especialistas y los eruditos. Y probablemente ha sido por eso que nos ha costado tanto quitarnos este traje de seriedad, hablar siempre con el peso del aprendizaje o lo que significa la visita al museo, que en muchas ocasiones ya se antoja pesado el simple hecho de pensar en esta fórmula que llevamos arrastrando durante cientos de años, en las que digamos, en términos generales, la respuesta siempre es una vitrina, un objeto y una cédula. Y entonces los visitantes somos visitantes pasivos, que estamos a la expectativa, donde tenemos una voz que es unidireccional y que es vertical, que nos dice cosas y que si no tenemos elementos para poder asir estas cosas a nuestra realidad, en realidad estas cosas no existen. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a un museo de arqueología, siempre tendremos una célula que dice cosas como cajete mamiforme rojo sobre barallo preclásico medio. Y en realidad una persona común y corriente, pues eso ni le significa, ni es cercano, ni entendemos lo que nos están diciendo estas instituciones. Así hemos ido cambiando muy poco a poco, especialmente los museos que están dentro de universidades o que tienen cuerpos teóricos y de estudio que permiten hacerse ciertas preguntas y que tienen ciertos replanteamientos continuos. Sin embargo, para la manutención de un museo y su sustento, sabemos también que se necesitan determinados caminos para que justamente este pasado pueda llegar a las personas, pero además, algo muy importante que no habíamos pensado cuando se trataba solo de instancias públicas, que tiene que ver con cómo nos vamos a sostener.
¿De qué van a vivir estas instituciones? ¿Cómo los vamos a programar? ¿Quién le va a pagar a esas personas? ¿Cómo hacemos que tengan una vida digna y un sueldo digno como tienen todas las áreas del conocimiento? A partir de esto tenemos que estudiar casos y tenemos que preguntarnos muchas cosas. Yo hoy lo que quisiera compartir es un poco lo que hemos pensado en estos primeros meses. Vaya, yo llevo en la dirección del Franz Mayer 3 meses. Lo que hemos pensado son los elementos imprescindibles para que este pasado pueda tener futuro. Vamos a hacer una pequeña revisión de qué cosa es el Franz Mayer, que es un modelo también bastante atípico, de sus singularidades, y a partir de eso les voy a compartir un poquito de las cosas que consideramos fundamentales para este futuro que estamos imaginando. Nuestro museo viene justamente de la colección de Franz Mayer, que es un hombre alemán que nace en 1882, financiero, bancario, se dedica a la bolsa y a las inversiones. En algunos de los tránsitos de su vida, se muda primero a Nueva York, posteriormente llega a nuestro país, y cuando llega a nuestro país comienza a trabajar con la bolsa en México y con las distintas instancias bancarias en nuestro país. Comienza a tener inquietudes en relación al arte, digamos por su propia formación, los círculos en los que estuvo en Alemania, los círculos en los que se movió en Nueva York, pero también porque el arte finalmente es un elemento de posición social en muchos de los círculos a través de la historia. Así comienza a ser una colección de arte, pero no únicamente tiene que ver con ello su tránsito en nuestro país. En realidad fue un hombre que comenzó a tener una colección increíble de orquídeas también. Lo que vemos de aquel lado es el invernadero que estaba en su casa estaba en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México, y bueno, tenemos gran documentación en relación a sus viajes. Fue un gran viajero que en algún momento toma también la cámara y se convierte en fotógrafo y en coleccionista de foto. Por lo tanto, muchas de las imágenes que tenemos son imágenes de él mismo. Fue un hombre que a través de su archivo podemos ver que fue un hombre que disfrutó mucho, que la pasó bien. Es decir, tenemos toda la documentación de cuando invitaba personas a la casa, qué les daba de comer, cómo eran estas reuniones sociales o los viajes entre amigos, cuáles eran sus intereses, por ejemplo, en relaciones públicas, con otros financieros, con otros bancarios, sus prioridades también al interior del hogar. Vaya, el cuidado de los perritos en casa era prácticamente un culto, como lo vemos ahora también con muchas familias. Tenemos todos los registros de las mascotas de Franz y los pasos que fue dando, y entre estos pasos, para nosotros, sin lugar a duda, el más importante es su colección. Tenemos una colección que el día de hoy en el museo albergamos en torno a 50.000 objetos. Estos 50.000 objetos en realidad comienzan de manera muy azarosa por la compra de un azulejo. Primero una pieza, después de esto comienza a tener encargos mucho más grandes y compras más grandes de talavera y de azulejos de talavera poblana, y a partir de eso comienza a forjar una colección que es muy impresionante, porque a diferencia de otras colecciones que tenemos en México y en el extranjero, donde tenemos muchas cosas y que parece que coleccionar fuera tener mucho de todo, en el caso de Franz Mayer tuvo una delicadeza y una precisión para hacer la colección que es tremenda, y que además nos da muchas vistas acerca de qué hacer con esa colección. Es decir, cuando se adquieren piezas para enseñarle algo a alguien, tienen determinado uso pedagógico, ciertas herramientas que sirven para ello. Y cuando Franz Mayer comienza, por ejemplo, a comprar Quijotes, tenemos más de 700 Quijotes en nuestra biblioteca, que es la colección de Quijotes más grande de América Latina, abierta al público. Cuando compra la primera edición, en la correspondencia que tiene con su marchante de arte, le dice: a ver, a mí el Quijote me interesa únicamente de la misma manera que me interesan todas las cosas bellas. Y así comienza esta gran colección de Quijotes. Y esto sucede con muchos de los acervos. Buscaba la belleza, buscaba la calidad técnica que fuera inmejorable, buscaba las cosas que fueran muy singulares, y le gustaba mucho justo la pesquisa de la colección, el estar viendo con lo que estaba en mercado y las colecciones cómo iban cambiando para hacer los tratos de compra, hasta que en algún momento, después de haber adquirido los grandes maestros del
tenía Rembrandt, ya que tenía Rubens, a Cranach, todos los grandes maestros ya estaban en el acervo, comienza a ser muy acogido por los círculos de intelectuales novohispanistas en nuestro país. Y en este momento vemos un cambio en la correspondencia donde él, cuando le ofrecían arte europeo, la respuesta que da es: no, mi colección ya no está comprando arte europeo, yo me voy a dedicar únicamente al arte virreinal mexicano. Y así comienza a enfocarse de manera tremenda a cosas tan delicadas y tan, digamos, tan virtuosas como puede ser el arte plumario, los enconchados del siglo XVIII, los inmensos biombos que tienen una narrativa muy particular. Por ejemplo, una de nuestras piezas estelares es el llamado biombo de la conquista, es un biombo del XVIII que es maravilloso, y empieza justo a formar en este acervo, digamos, la singularidad de las artes mexicanas del periodo virreinal y qué las están haciendo particulares y por qué son distintas también a las artes europeas, pero sumando a ello todo lo que tenga una maestría técnica espectacular. Franz Mayer se casa con una mujer que se llama María, de ascendencia española. María vive muy poco, estuvieron 7 años juntos antes del fallecimiento de María, y esto hace que en realidad en México estuviera él, su casa, las personas que trabajaban en su casa, y una inmensa colección que comenzó a tener conciencia, pues iba a perderse en el momento que ya no estuviera. De esta forma decide formar un fideicomiso únicamente para la colección. Cuando vemos el decreto de formación de este fideicomiso, que es el fideicomiso que nos rige hasta la actualidad, Franz en la descripción dice que él no quiere dejar la colección al gobierno de México, sino que se la quiere dejar a las personas de nuestro país. Así, este fideicomiso se forma hace 60 años y lo primero que hace es que empiecen a entrar a este fideicomiso los bienes culturales, ¿no? Entonces las colecciones van pasando poco a poco y va pasando el tiempo, decide que el fiduciario sea el Banco de México por ser la institución, digamos, más seria a nivel bancario que puede administrar este patrimonio, y posteriormente, cuando Franz Mayer fallece, pasa también su patrimonio financiero y sus propiedades, de la misma forma que quedan con el museo o con el proyecto de museo también todas las personas que trabajaban con él y que le eran cercanas, y esto ha sido otra de las marcas de nuestro ADN que también son muy particulares. En este tránsito que hace Franz Mayer, que fue más o menos de 25 o 30 años planeando el museo en el que se iban a exhibir sus piezas cuando él falleciera, llega a, por ejemplo, a hacer la conformación de un patronato, a hacer la relatoría de cómo quiere que funcione el museo. Comienzan a hacer el desarrollo incluso de todos los planos arquitectónicos, que vemos allá una influencia muy clara, por ejemplo, del Guggenheim, que en ese momento estaba marcando una tendencia muy fuerte en museología y haciendo cosas muy innovadoras en Nueva York. Pero de la misma forma, tenemos, por ejemplo, el registro, una vez que Franz Mayer fallece, cuando comienzan ya a hacer la instalación del museo, de reflexiones tan importantes como pueden ser las audiencias. En realidad es un museo en el que siempre se pensó en que los objetos fueran para las personas. Todo este registro y toda esta imaginación termina finalmente aterrizando en el maravilloso inmueble que nos cobija hoy. Es un inmueble que además tiene una larga historia por su parte. Fue el primer hospital de la mujer, de los desamparados, tiene un claustro central que es espectacular, está entre la iglesia de la Veracruz y la de San Juan de Dios, la parte de atrás de la Alameda de la Ciudad de México, digamos, y justo se encontraba en una crisis porque llevaba unos años tomado el edificio y tenía muchos problemas de conservación. Se logra un comodato del edificio para poner el museo ahí y comienza un proceso de restauración que fue bastante largo y también bastante singular, porque en ese momento no solo se piensa en que se mueven las colecciones, sino que se traía todo directo de la casa de Franz Mayer. Esto quiere decir que para instalar nuestra cafetería fue doña Rosa, que era su cocinera, quien le hacía su atole blanco, que fue la última cosa que pidió antes de morir, quien fue al museo llevando
la cerámica y todo lo que tenía que ver con la cocina y quien instala también la cafetería del museo. Lo mismo sucede con Don Pancho, su jardinero que llevaba el invernadero, que tenemos toda la narrativa de cómo le ponía el clavel todos los días en su solapa antes de salir, quien llega a este museo para formar los jardines. En la duela de nuestra biblioteca, que abre 2 años después del museo, está la duela de la casa de Franz Mayer y de la biblioteca de Franz Mayer. Es decir, también las piezas de madera se llevan de la otra casa al nuevo museo, de la misma manera que se llevan las colecciones literal de la casa, como si las estuvieran mudando a otra casa. Y se forma uno de los museos, para mí, más interesantes que tenemos en México, y he visto muchos museos en México y en el extranjero. Se forma un museo de artes decorativas, diseño, relacionado con la creatividad y la innovación, que busca justamente generar reflexiones en torno al acervo de Franz Mayer, pero también al diseño contemporáneo. Después del fallecimiento de Franz Mayer, unos años después abre el museo abre en el 86, es decir, acabamos de cumplir 36 años, estaremos cumpliendo 37, con una colección muy amplia, muy diversa, de gran calidad y belleza, y a esta se han ido sumando otros acervos. Por ejemplo, recibimos la colección de Palen, que es un artista surrealista que ahora tenemos en resguardo junto con su archivo, la fotografía. Por ejemplo, Palen hace la primera exposición de surrealistas en México, justo el Círculo de Bretón y estos nombres que todos conocemos. El popular más importantes que tenemos en México llegó a nosotros también con el patrimonio de la doctora y se forma un centro de estudios de arte popular dentro del museo con un acervo increíble de ello. Tenemos las fotografías de Franz, tenemos sus cartas, tenemos la colección en resguardo de Splatling, que es un platero neoyorquino que hace todo el desarrollo de la plata en Tasco y este movimiento de diseño neomexicano en el siglo XX. Y finalmente llegamos a lo que tenemos hoy, que son estos 50.000 objetos de los que les hablaba. Gran parte de nuestra colección continúa siendo justamente las artes virreinales. Tenemos la colección de escultura policromada más bella de México, sin lugar a duda, pero también de plata. Tenemos una colección muy importante desde la Nueva España hasta el diseño contemporáneo. Y tenemos también el enorme reto de poder comunicar un acervo como ese y de poderle recordar a las personas que en realidad las artes decorativas del siglo XVII y del siglo XVIII son un reflejo de las personas que habitaron este país en ese momento, de la misma manera que el diseño contemporáneo es un reflejo de las personas que estamos habitando el mundo hoy. Es decir, el que esta botella tenga esta forma y esté hecha de estos materiales se relaciona conmigo, con mi tiempo y con ustedes y su tiempo, de la misma manera que las colecciones que vimos en la diapositiva previa se relacionaron con las necesidades que tuvieron estas personas y cómo lo fueron solucionando. Ahora, la gran pregunta es cómo hacemos esta conexión. ¿Qué tenemos que hacer como museo para dejar de ser este museo pasivo, lejano, con la fórmula de vitrina, objeto, cédula, y poder darle el salto para que estemos seguros de que nuestros hijos, nuestros nietos y los bisnietos de nuestros nietos también van a ir a esas salas y las van a seguir encontrando atractivas? Para esto hemos transitado en algunas cosas que creemos que son imprescindibles y que vamos a recorrer. Creemos que tenemos que ser museos memorables, es decir, cuando las personas tenemos algo que está anclado con nuestra memoria, el sitio de donde venimos, lo que nos significa, las personas y los lazos, en ese momento es cuando verdaderamente queda en nuestra mente. Necesitamos ser un espacio que las personas puedan recordar, que podamos hilarlo con determinadas sensaciones, tanto cognitivas, pero también sensitivas. Es decir, yo de la primera vez que entré al Franz Mayer recuerdo el olor y el sonido de la vela, y el cobijo y el abrigo que me generó frente al frío que había en la Ciudad de México esa mañana que lo visitamos. Ese es mi primer recuerdo. No tiene que ver con una pieza, tiene que ver con los elementos que pueden ser memorables para las personas, que justo por eso nos parece lindo cómo pensar en estas primeras infancias o en los lazos que generamos dentro del espacio. Estamos seguros de que tenemos que ser inspiradores, es decir, lo que nos da la contemplación de la belleza
en un museo es lo mismo que nos da la contemplación de la belleza en la naturaleza. El que las personas podamos tener un momento en donde baje nuestra energía y podamos abrir nuestros canales de contemplación y de asimilación de las imágenes es fundamental también para la formación de las cosas y la construcción de las relaciones humanas y la manera en la que estamos creando y nos estamos relacionando. Esta activación que tenemos los museos en relación a ser un espacio donde las personas están abiertas a contemplar es algo que no tenemos en el tránsito del cotidiano. Es decir, si atravesamos una calle, por más bello que sea un muro, 90% de las personas no se van a detener. En el caso del museo, nosotros estamos ahí para decir, detente, observa, contempla. Y esto genera también otros canales de comunicación y también de construcción estética. Sabemos que tenemos que ser museos mucho más significativos, y con significativos nos referimos también a que seamos museos que podamos construir un statement contemporáneo, que no estemos hablando únicamente del pasado. Por ejemplo, en la foto vemos a María, una diseñadora de moda importante que hace cosas espectaculares, cuyas piezas están ahora en sala en la exposición de diseño femenino. Es una diseñadora de moda trans, y lo que vemos en la parte de atrás es el espacio en el que se sentaba un virrey en la época novohispana. Y lo que queremos decir es, vaya, los símbolos de antes y los símbolos de hoy en relación tanto al poder como a la comunicación, pero también a la libertad, son distintos, y en realidad no hay nada que rompa uno del otro, porque el lujo y también la manera en la que nos comunicamos como sociedad ha estado presente siempre. Necesitamos comprender que los museos somos espacios transformadores también. Lo que vemos acá es la sala de cierre de la exposición de Carla Fernández, un manifiesto de moda mexicana que tenemos ahora en el museo, en una de las salas temporales, que se llama justamente con elementos de denuncia en relación a cómo la moda se convierte también en un elemento para la construcción de un manifiesto por la moda en el que habla de sostenibilidad, pero también del futuro, de los derechos de las mujeres, de la pacificación incluso, y cómo la moda no es únicamente un elemento superficial de construcción hacia el exterior, sino también una manera de renuncia o de construir otro tipo de relaciones. Esto es algo que nos interesa mucho en relación a lo que podemos activar en el otro al estar en el museo, ¿no? Los museos no se tratan de las reflexiones del pasado por la reflexión del pasado, sino de la reflexión del pasado para la construcción del futuro. Necesitamos saber quiénes hemos sido y cómo hemos sido para también poder hacer una reflexión en relación a quiénes queremos ser y cómo queremos ser, ¿no? Nos interesa también el poder ser museos mucho más dinámicos. Si los museos no podemos ir a la velocidad en la que está corriendo el mundo, la velocidad en la que la generación de Priscila, que está acá abajo con nosotros contándonos un poco acerca de su pieza, y la generación de mi sobrino, la generación de las infancias, si no comprendemos el ritmo al que están viviendo y logramos también mostrar este dinamismo y este movimiento, entonces terminaremos siendo siempre anacrónicos. Este movimiento tiene que ver con el cambio de las comunicaciones, pero también con el cambio en las identidades, con lo que puedes hacer o no dentro de un museo, y comprender que el estatismo que nos dio el siglo XVIII no es el estatismo que queremos para el futuro. Sabemos también que tenemos que ser museos mucho más diversos, y cuando hablamos de diversos nos referimos a que en realidad ningún museo debería de ser juez de ninguna persona. Si estamos hablando de instancias públicas, quiere decir todos los públicos, y que todas las personas podamos sentir que somos bien recibidas, que somos dignas de disfrutar el espacio, que no somos tan distintos al resto, y que en realidad las personas siempre tenemos un lazo de encuentro o algo común. Nosotros, la imagen que vemos es de un ballroom que tuvimos en el museo como parte del programa público de la exposición de diseño femenino que lleva Diseña Colectiva, y cuando yo les daba la bienvenida al museo les decía, bueno, finalmente no somos tan distintos, ¿no? Los mexicanos hemos sido estilosos desde hace siglos, y la manera y el arreglo personal y la construcción de la imagen exterior ha sido también sofisticada, vanguardista, y en muchos momentos también muy criticada y muy rechazada antes de que fuera normalizada y se comprendiera
el fondo y la razón de ser de cada uno de los movimientos y expresiones. Queremos ser también museos mucho más plurales, y cuando decimos plurales queremos decir también el que necesitamos tener distintos tipos de comunicación y mensaje. Probablemente alguien que está en sala quiera leer una cédula de sala, quiera leer un texto que un investigador o algún tipo de escritor trabajó para las audiencias para contar de qué va una exposición, pero también sabemos que otras audiencias necesitarán interactuar con una pantalla y necesitarán alguna imagen en movimiento para comprender lo que les queremos decir también, y otras de ellas en realidad no querrán leer, pero tampoco querrán la imagen en movimiento y únicamente querrán estar en el espacio. Que comprendamos que incluso cuando una persona va a un museo y se toma una selfie en el museo, está interactuando con el arte. Esta visión clasista o separatista de que eso es superficial, en realidad lo que hace es volver a secuestrar las artes para únicamente un grupo de personas que tiene determinados elementos para comprenderlas, y no comprenderlas como un espacio de libertad en el que todas las personas deberíamos de poder tener la herramienta que necesitemos para hacerlas nuestras y para que se incluyan en nuestros lenguajes. Creemos que también es ahora momento de ser muchísimo más colaborativos, tanto con los grupos, los colectivos, las personas, la iniciativa privada, las administraciones que toman decisiones en relación a la política pública, los otros museos. Finalmente, todas las personas que trabajamos en la cultura y las artes siempre trabajamos para las mismas personas. Es decir, cuando alguien entra a un museo, nadie se pregunta, ¿será del gobierno? ¿Será privado? ¿Quién lo estará pagando? No tenemos ese tipo de reflexiones. Y en realidad, el mejorar la experiencia que tenemos en sala y en un museo es algo que nos beneficia a todas las personas, porque conforme mejor la pasen las personas en el museo, entonces también lograremos forjar mejores audiencias para las exposiciones de pequeño formato del sector creativo, y para que la cultura deje de ser un poco este empeño de Sísifo en el que un poco se piensa que se tiene que hacer sin retribución o en malas condiciones, porque si tenemos más cultura seremos mejores personas. Creemos que la colaboración hace también que tengamos lazos más fuertes y que podamos construir de manera más cercana proyectos que puedan ser mucho más sólidos y duraderos hacia el futuro, y los museos son espacios para construir estos lazos. Sabemos que tenemos que ser espacios más abiertos, en el que las personas sepan que pueden suceder muchísimas cosas dentro de un museo y que no todas ellas tienen que ver con el aprendizaje, no todas ellas tienen que ver con saber acerca de artes. En realidad son espacios que son coherentes y ordenados, y eso, solo eso, a las personas nos genera bienestar. Por eso, al entrar a una sala del museo, las personas cambiamos un poco nuestro ritmo habitual. No es común que alguien entre con la misma velocidad o se comporte de la misma manera. Algo baja. Y esto en muchas ocasiones tiene que ver con la congruencia del espacio, con el acomodo del espacio, incluso con la limpieza, que a nivel cerebral nos genera también determinado confort y nos permite bajar. Todo está bien, ¿no? Todo está en orden, no pasa nada. Es justo lo contrario a lo que sucede con nuestra mente cuando estamos en entornos de caos, ¿no? Que justamente reaccionamos por nuestro lado en muchas ocasiones un poco más animal, que lo que sucede con estos espacios que nos dan serenidad. Ahora, junto con esta serenidad, necesitamos que también nos den libertad. Esto todo lo vamos a lograr si somos abiertos y si somos también mucho más participativos, el que las personas podamos hacer algo en el espacio, especialmente que podamos dejar algo nuestro en el espacio, es uno de los grandes cambios en los museos. Cuando pasamos muchos años pensando que las actividades en los museos tenían que ver con lo que las personas podían llevarse a su casa del museo, y entonces iban, hacían un taller, terminaban su taller, tenían una pieza, llegaban a su casa, dejaban esa pieza, nadie la veía. Y ya no somos ni significativos, ni memorables, ni sucede nada. Cuando nosotros vamos a un museo y dejamos algo de nosotros en ese museo e incidimos en el espacio y participamos de él, en ese momento toma relevancia para nosotros. Y además lo difundimos con otras personas, ¿no? O sea, yo me acuerdo en algún momento uno de los museos que dirigí, hicimos una reforestación
Y las personas seguían yendo año con año a enseñarle a otras personas la planta que ellos habían plantado en las áreas verdes del museo. Este tipo de corresponsabilidad solo la podemos tener si las personas pueden participar en el museo y si les ayudamos a decir cómo participar, ¿no? Porque no se trata de tallar todos los muros del museo, pero sí el que podamos tener espacios justo de construcción común y de incidencia en el espacio. Sabemos que tenemos que ser mucho más creativos, por una parte para expresarnos, para comunicarnos, para construir nuestras exposiciones, pero también para hacer espacios que desarrollen la creatividad, ¿no? En realidad la foto que vemos es Maite, que tiene su grupo de bordadores y bordadoras que van al museo por las mañanas 2 veces por semana. Maite no trabaja en el museo, en realidad nosotros la conocemos porque siempre vemos que está bordando en la cafetería con su grupo de alumnos. Y esta es otra de las cosas que creemos que este tipo de espacios generan en las personas, que está relacionada también con la parte de la inspiración. Cuando somos mentes creativas y vamos a un museo y vemos aquellas cosas, despierta también en nosotros este espíritu creativo, ¿no? Este querer hacer cosas. El que podamos cobijar este tipo de expresiones nos parece fundamental. Sabemos que también necesitamos ser espacios seguros, y esto tiene que ver con espacios seguros de violencias, pero también de machismos, clasismos, separatismos, y que en una situación cotidiana tan indigestible como vivimos las personas en el cotidiano, necesitamos tener espacios donde sepamos que todo está bien. En realidad, para quienes no conozcan el museo, nuestro claustro bajo, que es la imagen que vemos acá, tenemos una cafetería, al centro del claustro hay una fuente, siempre tenemos el sonido del agua, en algún momento fue declarado por el Dalai Lama como un espacio de paz, tenemos los inmensos árboles que cubren el claustro como casi un falso techo con las ramas, que están sembrados también con las orquídeas que tienen una floración además muy particular. Y somos un espacio en el centro de la Ciudad de México en el que cuando uno entra ya no siente que está en el centro de la Ciudad de México. Se acabó el ruido, se acabó el caos, se acabó la Alameda Central, se acabó todo. Y uno escucha las aves, el agua, ves los árboles, te sientes seguro y sabes que las cosas están bien, por lo menos estás cobijado, estás tranquilo y estás seguro. Eso en nuestro tiempo creemos que es una de las grandes aportaciones de los museos y de los espacios culturales en general. Sabemos que tenemos que ser asombrosos. Conforme logremos asombrar a una de las personas, esto por ejemplo es la primera vez que abrimos una visita guiada a nuestras bodegas para público en general, que fue hace muy poquito. Cuando vemos la respuesta de las personas frente a algo que nosotros tenemos normalizado, porque vaya, nuestra bodega, si bien es espectacular, pues la vemos en el cotidiano, ¿no? Con estos muebles móviles, retráctiles, pero cuando vemos para las personas lo que significa ver esta cantidad de objetos y este gran almacén de tesoros y cómo se comporta el mobiliario y el poder ver una obra, cómo se descubre al asomarse por un pasillo, nos damos cuenta también de esta grandeza y lo que puede activar en el otro y el potencial que esto tiene de construcción hacia el futuro. Y con eso se hilvana el que podamos ser también más sociables. Es decir, si ya asombramos a las personas, este asombro no debe de permanecer en la distancia, pero tampoco en la lejanía de un texto. Los museos finalmente somos personas y hay muchas personas que están detrás de ello para que podamos lograr tener una exposición permanente, una exposición temporal. El que nuestros especialistas puedan salir a contar los objetos genera un vínculo y un lazo mucho más cercano, mucho más humano y mucho más fraternal del que podemos tener en una sala. Es decir, hablar de las tapas repujadas de plata de las publicaciones del siglo XVIII en un celulario, pues ya nos antoja lejano. Pero en el momento que Tania, que es nuestra coordinadora de biblioteca, que está aquí, toma una de estas publicaciones y se la puede enseñar a las personas y decir, acércate a ver cómo está el martillado, ver el punzonado, veamos los bordes, veamos el cofrado de los bordes. En ese momento se activa una relación que ya no es solo del objeto, sino que tiene que ver con una relación social con otra persona que está funcionando como intermediario
para activar los tesoros que antes ya nos habían asombrado. Sabemos que tenemos que ser vinculantes, es decir, necesitamos lograr que todas las personas se puedan relacionar con esos objetos y que esos objetos les hagan preguntas y que esas personas también cuestionen a nuestras colecciones. Sabemos que la percepción, por ejemplo, de la tradición católica o la devoción popular virreinal es muy distinto a lo que sucede ahora en la sociedad. El que podamos funcionar como este espacio de vinculación, de diálogo, de cuestionamiento, nos parece fundamental para que no caigamos en un rechazo desde el desconocimiento, sino para verdaderamente poder activar determinadas cuestiones en las poblaciones. Sabemos que tenemos que ser diversos, pero también que tenemos que ser espacios mucho más divertidos. Las personas tienen que pasar la vida en los museos, porque si no, nada de esto tiene sentido. Cuando yo comenzaba ahora en el museo, que me decían, bueno, hacer el mejor museo en México, yo decía, bueno, no hay indicadores para eso. No sabemos cuál es un museo bueno y cuál es un museo malo. Lo que sí sabemos es que necesitamos que las personas la pasen bien, para que entonces regresen y para que entonces hablen de nosotros. Y mucho de eso está relacionado también con la diversión. Necesitamos ser museos actuales que hablen lenguajes actuales. Y esto es una gran discusión con, digamos, mis colegas de la academia, que suelen objetar que se banaliza la cultura y las artes en el momento que está en redes sociales o que está transitando y se está viralizando. Para mí nunca hubo un instrumento más eficaz para la difusión de la cultura que el que tenemos ahora. Nunca lo hubiéramos imaginado hace 15, 20 años, el que pudiera correr a esta velocidad y llegar a cualquier sitio. En el caso del Franz Mayer, el equipo de comunicación acaba de tener una beca con TikTok. Fuimos el único museo que tuvo el apoyo de TikTok y esto ha generado que la cuenta se haya desarrollado muy rápido. Y estamos haciendo cualquier cantidad de contenidos que tienen que ver con nuestros acervos, pero también que tienen que ver con las personas, ¿no? El que podamos contar por qué una mujer del siglo XVIII utilizaba un chiqueador, o cuáles eran las especias y los materiales que tenía este gesto que vemos en muchas de las pinturas novohispanas, o cuáles eran los materiales que tenía un tejido en alguno de los brocados de los vestidos. La herramienta que tenemos ahora es fundamental y también es el canal de la comunicación actual y es una de las vías para llegar a los públicos. Las audiencias no están solo en el museo, las audiencias están también en estos elementos que son intangibles, pero que están recibiendo esa información, que le están compartiendo, que le están circulando además. Y con esto creemos también que tenemos que ser un poquito más atrevidos, es decir, necesitamos espacios en los que podamos transgredir las artes. Ya tenemos una sala en la que está nuestra maravillosa urna, que es totalmente, digamos, es una sala que está muy teatralizada para que veamos el brillo de la plata y lo majestuoso de la pieza y el trabajo de los orfebres. Hay otros sitios en los que también nos podemos divertir a partir de ello. Sin duda, en las redes sociales de Franz Mayer, uno de los elementos que tiene mayor popularidad es el lunes de meme. Todo el mundo sabe que los lunes hay meme y también saben que en TikTok está circulando cualquier cantidad de cosas y que al mismo tiempo, si la tendencia es Barbie, Franz Mayer va a salir con una Barbie novohispana a decir Barbie Reinal. Y no pasa nada. No pasa nada, no le hace daño a ninguna pieza, no le estamos haciendo daño al patrimonio. Estamos haciendo que por primera vez el patrimonio y las artes puedan entrar a las discusiones contemporáneas, puedan salir a la calle y puedan estar en las conversaciones de lo que está hablando las personas, contrario a lo que sucedía antes, en que las tuvimos muy secuestradas, en que las tuvimos muy cortadas y que en realidad pues estábamos privando a muchísimas personas de que justo pudieran divertirse, que pudieran comentar, que pudieran vincularse, que pudieran también asombrarse con todo lo que sucedía en torno a las artes. Y por último, y no menos importante, creemos que tenemos que ser espacios muchísimo más gozosos.
Yo en realidad desde hace muchos años no espero que las personas aprendan determinadas cosas en sala. No pretendo que las personas que visitan un museo salgan con un cambio absoluto de percepción o que puedan desarrollar algunos de los temas que se revisan en los núcleos temáticos que curamos de manera tan quisquillosa. Lo que espero es que lo pasen bien. Conforme las personas comprendamos que para eso son los museos, que son espacios de contacto, de enlace, de convivencia, de gozo, de disfrute, en ese momento en realidad no nos tendremos que preocupar más con qué va a suceder con la conservación futura del patrimonio cultural, porque en realidad en ese momento habremos logrado que las personas siempre vuelvan, porque los humanos siempre volvemos cuando nos sentimos seguros, donde tenemos algo. Si logramos construir este camino de la mano de las personas, para mí la llamada crisis de los museos que se ha discutido durante tanto tiempo queda en el olvido y tendremos la conservación de nuestro patrimonio y de las artes verdaderamente asegurada. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda o comentario que quiera decir, es el momento. Yo ya tengo es un planteamiento muy interesante el que hacen a partir de la institución, de cómo poder llegar a ser receptiva con la población en general. Pero mi duda va en el tema de qué manera como institución o instituciones los museos pueden hacer llegar esa curiosidad, o no sé cómo plantearlo, porque considero que muchas veces como público de a pie podemos ver imponente esas instituciones, esos lugares. ¿Cómo como institución pueden hacer, como dar esa señal de que venga? Pues ahí está el gran acertijo, ¿no? En conocer a las audiencias y poder provocarlas. O sea, muchas de las fotos que vimos hoy que tenían que ver, por ejemplo, con diversidades, son el resultado de un volumen en el museo. En esa misma semana, el mismo escenario, que es un escenario que construimos en el claustro, en la misma semana estuvo cantando Fernando de la Mora, que es una de las voces, una de las más importantes de nuestro país, en nuestro concierto de primavera. Fue la inauguración de Carla Fernández Casa de Moda, con una de las diseñadoras mexicanas más importantes a nivel mundial, y con los artesanos que trabajan en colaboración con ella. Y tuvimos el ballroom con las organizaciones colectivas en relación a las diversidades y el ambiente trans en la Ciudad de México. Para mí, justo ese es el punto, ¿no? Que podamos tratar con la misma seriedad, cercanía, con el mismo cariño también y dignidad a los tres grupos, que los tres grupos sientan que la noche estaba hecha para ellos, o sea, que se logre sentir que sí son bienvenidos y que podamos lograr con la programación activar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos haciendo muchos ensayos de programación estratégica, entonces el día de la artesana tuvimos 3 días de expoventa artesanal con una colectiva justo de artesanos de la Ciudad de México, al mismo tiempo que había talleres, cursos y una cantidad de actividades importantes. Pues ahora estamos diseñando todos los miércoles finales de mes, que son las noches del France, también temáticas. El próximo fin de semana, que es Día Mundial del Libro y que es el aniversario del fallecimiento de Cervantes, nos diseñamos una cosa que se llama Cuéntame una del Quijote, para ya no decirle a la gente, lee el Quijote de la Mancha, porque nadie lo lee, o sea, entonces que las personas que lo hemos leído y que nos gusta, vayamos a contarle al otro un capítulo del Quijote, el que nos haya gustado, que ya no tengamos como este peso, sino que lo platiquemos, y eso va junto con una expoventa y cuentacuentos, y, o sea, cuando comenzamos a